Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hemos estado recordando diferentes aspectos, ¿verdad?, donde la palabra de Dios nos habla de ese sacrificio, de esa pasión, de esa entrega de Cristo para salvar, redimir al hombre, ofreciendo su vida en la cruz. Es verdad, como dijo el texto bíblico, que al tercer día resucitó. Y recordamos que ciertamente el sepulcro no pudo retener, ¿verdad?, a quien era el autor de la vida, y la vida era más fuerte y poderosa que la muerte. Por eso os recordamos en este día de resurrección, ¿verdad?, en el que una vez más la palabra nos indica que también nuestra esperanza y nuestro triunfo sobre la muerte será una realidad espiritual, porque así como Cristo resucitó, también con Él todos resucitaremos. Y me gustaría recordaros ese texto en diferentes evangelios. Tenemos el pasaje de la resurrección, pero concretamente en Juan, en el capítulo 20 de Juan, los versículos del 1 al 18 nos recuerdan este suceso. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba sentada fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Precioso encuentro de esos primeros discípulos y de María Magdalena con el Jesús resucitado. Vamos a entonar un cántico, el número 12, que encontraréis también en los cancioneros, que se titula A Cristo coronado. Pero no lo vamos a coronar de espinas, ¿verdad?
Lo vamos a coronar de gratitud, de reconocimiento y también de nuestro espíritu de sinceridad, de servicio, de amor a Él, tal como Él también lo hizo por nosotros. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a reconocer a los niños. Señor, te damos gracias en esta mañana porque es verdad, hemos venido con este espíritu de gratitud, de reconocimiento y de adoración a tu presencia. Una presencia que sentimos en medio de nosotros porque hemos recordado que tú entregaste tu vida en la cruz para salvar y redimir al pecador. Es verdad que aquel sepulcro no te pudo retener. Tú, Señor, resucitaste como anunciaron las Escrituras al tercer día. Tú venciste a la muerte y nos ofreces también esta perspectiva ante la muerte. Una perspectiva de vida, de esperanza, de eternidad y de gloria a tu lado, Señor. Gracias porque tu salvación ha sido y es suficiente para todas las generaciones. Para todos aquellos que tras un encuentro de fe personal contigo reconozcan en sus vidas su pecado y que tú eres el Señor y Salvador de ellos. Queremos pedirte que en esta mañana también pueda ser así en aquellos que hoy nos visitan y que tal vez no han tenido esa experiencia espiritual contigo, Señor. Toca sus corazones, háblales con tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora en este momento, como iglesia, como pueblo tuyo, estamos aquí gozosos y alegres de saber que tú vives, que tú eres un Dios real y que te mueves en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu consolación y gracias, Señor, porque tú nos guías y nos conduces a toda la verdad. Señor, que tú sigas siendo nuestra luz, que tú sigas siendo el norte que nos indica el camino a seguir hasta el final de nuestros días, Señor. Que nuestro espíritu como creyentes de servicio y de mayordomía a ti sea fiel y sea real. Te pedimos que tú, Señor,
te enseñorees en cada uno de nosotros y que tú, oh Dios, nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Tenemos un tiempo de alabanza hoy libre, por lo tanto ya sabéis que eso significa que podéis o bien hacer una lectura bíblica o una oración o pedir un himno, un cántico que tengáis en el deseo de vuestro corazón. Por lo tanto, ahora es vuestro turno, vuestra participación libre. Por eso, quien quiera orar o quien quiera leer, quien quiera un cántico, que lo haga. A ver quién rompe el hielo. ¿Cómo? 185. El 185 propone nuestra hermana Elvira. Vamos pues a entonar este cántico. Cuán bello es el Señor. Ah, 98 y 158. 2. 152. Y el 98. Muy bien. Primero el 98 y luego 152. Dios somos felices.
exaltar y reconocer al Señor en nuestras vidas. 150. Pero ahora vamos a tener una oración, un hermano o una hermana que libremente quiera, como hemos cantado también, dar gracias, porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Porque Cristo está esta mañana aquí en la iglesia, porque Él ha querido salvarnos y por lo tanto así lo ha hecho. Por lo tanto, os invito a que tengamos una oración libre en este sentido. Señor Padre Celestial, te honramos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este primer día de la semana, porque nos has convocado a tu casa. Gracias, Señor, te damos por aquel sacrificio cruento, Señor, perfecto, Señor, para nuestra santificación, para nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, porque es un día especial para cada día del cristiano. Celebrar aquella muerte, Señor, aquel sacrificio, pero también la resurrección. Victoria, Señor, del cristiano. Victoria para todo aquel que cree en ti, Señor. Te damos gracias y te glorificamos y te alabamos. Y honramos tu nombre como solo tú te mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y vamos a cerrar este tiempo de alabanza en esta mañana con un cántico más. Así es que si alguien... ¿Sí? 61, Marcos. Muy bien. Pues vamos a entonar el número 61. Bien. Y pasaremos luego ya a las ofrendas y algunos anuncios. Número 61. Nada
pues a pasar a las ofrendas esta mañana. Voy a pedir a los hermanos que tengan que pasarlas. Ir a Moisés, pues venga, vamos a pasar eso. Voy a pedirle a Moisés que tenga la oración, que el Señor bendiga las ofrendas de Dios. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos por este privilegio que tenemos en este primer día de la semana de estar en tu casa, ante tu presencia, Señor, gozándonos, Señor, en ese triunfo que tuviste en este primer día, Señor. Hoy es el día de resurrección, cuando tú venciste al mundo, al diablo, al pecado y a la muerte, Señor. Y ahora, Señor, estamos gozosos por ese triunfo y esa salvación tan grande. Y nuestros corazones rebosan de alegría, Señor, porque toda nuestra vida es una bendición. Y te damos gracias por todo lo que tú has provisto para nosotros también en lo material. Y traemos estas ofrendas delante de ti para que tú las bendigas, para que sean grandes y de provecho para tu reino eterno. Es en el nombre de Jesús que te pedimos todo, dándote gracias. Amén. Bien, vamos a recordar que hoy sí que tenemos que anotar, aunque sea en boli, porque boletín esta semana no tenemos, pero recordadlo bien, porque hay algunas actividades, sobre todo vuelven a empezar las actividades normales, después de este tiempo de vacaciones también, de Semana Santa, donde hemos tenido hermanos que han salido también de viaje. Pedimos que el Señor los traiga con bien, ¿verdad? Pero recordad ya que el jueves culto de oración, el viernes ensayo del coro, el sábado reunión de adolescentes y jóvenes. Sabéis que el día 23 es San Jordi, es el llamado Día del Libro, de la Rosa, y siempre aprovechamos, ¿verdad?, como iglesia, para nosotros ofrecer a nuestra ciudad como modo de testimonio, junto con las otras iglesias, Aresus, Buenavista y Capuchinos, la mesa de libros que tendremos en la Rambla. Esta vez será en el último tramo de la Rambla Nova, tocando al balcón del Mediterráneo, y allí, a partir de las 8:30, pues vamos ya a montar la mesa con la parada de Biblias y de literatura cristiana, y también material para niños, que eso pues también tiene un buen impacto en la gente, sobre todo los niños que pasan y se paran, ¿verdad? Siempre hay esas Biblias infantiles y esas narraciones bíblicas que les gusta también ojear. Bien, pues vamos a tener esa mesa todo el día. Natanael será el que hará la lista un poco de coordinación de los que queráis ofreceros. Necesitamos voluntarios, recordad, para por la mañana y para por la tarde. Aquellos que por la mañana no podáis estar, pues podéis estar por la tarde, pero nuestro, digamos, esfuerzo más intenso es por la mañana de 8:30 hasta la 1, donde estaremos ahí, pero como vamos nosotros a llevar la parte de los libros, de venta de los libros, pues necesitamos también que en la tarde haya alguien ahí para responsabilizarse de la venta de los libros también, ¿no? Ya que esa será, digamos, nuestra área de trabajo, mientras que otras áreas en las diferentes de lúdicas y de captación de los niños, donde habrán sketches y habrán algunas actuaciones para que la gente también, como reclamo, se acerque y puedan estar, pues lo tendrán otras iglesias también. Entonces, recordad, necesitamos voluntarios, por favor, os apuntáis a Natanael para que podamos ir supliendo el horario del día 23. Vamos a también recordar que para la clase de discipulado, para las que venís a la clase de discipulado que hacíamos los viernes, ahora será el domingo. Tenemos que hacer un cambio necesario, ya que era imposible hacerlo entre semana, y pasamos a hacerlo el domingo por la mañana a las 10:30, es decir, a la hora de la escuela dominical, pues este grupito de 4, el que está preparándose al discipulado, pues que sepan que ya el próximo domingo a las 10:30 aquí, para hacer esa clase de discipulado. También debéis de anotar en cuanto a algunos hermanos por los que tenemos que orar, y también el que pueda pues visitar, ¿no? Sabemos que nuestro hermano Higinio está ingresado en el sociosanitario Francolí, en la habitación 104, sanitario Francolí,
Higinio ingresado y nos lo han comunicado para que podamos ayudarle. Ya sabéis que a él pues, le sientan siempre muy bien la visita de los hermanos y las desea. También recordar que debemos de orar por Antonia Roche. Ha estado unos días ingresada en el hospital, ahora ya fue dada de alta por algunos problemas de salud, pero tienen que hacer una intervención quirúrgica el día 8 de mayo. Por lo tanto, tengámosla presente en nuestras oraciones, porque tienen que operarla. También vamos a recordar a la tía de Claudia Giraldo. La tía de Claudia tiene que ser también operada. Ella nos pidió que oráramos por ella, porque el día 21 de abril la operarán de un cáncer y también pues, es un motivo importante a tener en cuenta. Y una última noticia es que el sábado próximo, en representación de la Iglesia, iremos algunos a Castelldefels, porque en Castelldefels hacen la inauguración del templo que allí tienen, templo que inauguraron, bueno, la inauguración oficial es el sábado, aunque ya llevan unos meses reuniéndose en la iglesia que hicieron nueva en Castelldefels. Por lo tanto, el sábado 26 de abril a las 11 de la mañana iremos a una representación. La invitación está abierta a todos aquellos que queráis también venir a esta inauguración. Es cuestión de que nos lo digáis a mí o al pastor Samuel y miraremos de ver los coches que necesitamos para poder desplazarnos. Será por la mañana, hay que estar allí a las 11 y suponemos que allá a la 1 o a las 2 ya habrá acabado y estaremos por aquí. Por lo tanto, aquellos que queráis venir, pues nos lo decís. Y después de estos anuncios, pues nada, vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a pasar en esta mañana ahora ya a la predicación que está a cargo del pastor Samuel, y vamos a leer para ello en Colosenses. Vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, los versículos del 15 al 23, y el título de la predicación es Pasión por Cristo. Y dice así la lectura, Colosenses capítulo 1, empezando en el 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, he leído algunos versículos más, ¿verdad? Pero así también pues acabamos esa sección. Muy bien, pues vamos a dejar esa. Bueno, de hecho, el texto es hasta el 23, o sea que nos irá muy bien para tener una visión de lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Me gustaría orar, para empezar.
Padre, queremos darte gracias en esta mañana también por el privilegio de poder escuchar tu consejo y tu palabra. Por eso queremos pedirte que, Señor, quites de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, todo aquello que pueda impedir el recibir tu palabra en esta mañana, el entenderla, pero sobre todo el ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias porque tú sigues, Señor, obrando en cada uno de nosotros y queremos que tu palabra, Señor, sea esa luz en nuestro camino que nos está dirigiendo a ti, Señor, para que nuestra vida tenga sentido y tenga propósito, para que tú la utilices para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hace un par de semanas o tres, vi en una revista que llevo ojeando un titular que me llamó bastante la atención. Creía que era bastante indicativo de lo que puede llegar a significar la Semana Santa para muchas personas. Y decía algo así como pasión por la Semana Santa. Bueno, luego seguías leyendo y era una agencia de viajes que programaba pues, desplazamientos a ciudades de la geografía española como Sevilla, donde hay procesiones muy importantes y era ese reclamo, ¿no? Pasión por la Semana Santa. Creo que para muchas personas hoy el entusiasmo o la pasión adquiere esa dirección, ¿no? Todo lo que significa las fiestas ritualistas, lo que son las procesiones, lo que despierta de alguna manera la tradición con todos sus rituales. Quizá para otras personas la Semana Santa lo que es o lo que implica es pues, una festividad cultural, lo comentábamos también esta semana, ¿no? Pues es bonito, ¿no? Cuando ves ahí a los soldados que van caminando, que si los tambores tocando, ¿no? Todas estas cosas que pueden generar un interés cultural y que a las personas pues, les gusta ir a verlo o a visitarlo. Quizás para otras personas el entusiasmo o la pasión que les despierta la Semana Santa es porque vienen las vacaciones y bueno, pues tampoco va mal, ¿no? El tener unos días de descanso. Y yo me preguntaba cuando leía ese titular, esa pasión por la Semana Santa, me preguntaba, bueno, ¿y qué significa para los cristianos la Semana Santa? ¿Son unas fechas para poder celebrar la muerte y la resurrección de Cristo? Bueno, pues sí, también lo hemos hecho y hoy, pues como domingo de resurrección en nuestro calendario, podemos recordar que Cristo resucitó, ¿no? Quizás es una oportunidad que tenemos las iglesias, las congregaciones, de celebrar cultos y actividades para proclamar a Cristo. Hombre, por supuesto que sí, ¿no? También lo hacemos y seguimos haciendo hoy a través de este púlpito, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que trae o lo que nos trae una vez más en esta mañana la celebración de la Semana Santa es otra pregunta que va al fundamento, que va a la raíz y que tú y yo, todos los que estamos aquí en esta mañana debemos contestar. Porque al fin y al cabo la celebración de la Semana Santa nos pregunta, te pregunta ¿qué es o quién es Cristo para ti? Esta es la pregunta que debemos contestar. ¿Quién es Cristo para ti? Y el apóstol Pablo respondió a esta pregunta de una manera muy breve y muy concreta, pero con toda una confesión. Cuando escribe a los filipenses, ¿lo recordáis? En el capítulo 1, versículo 21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y quién está diciendo esto? ¿O dónde lo está diciendo? Porque lo está diciendo alguien que está sufriendo precisamente por proclamar a Cristo. Porque su pasión por Cristo ocupaba toda su mente y toda su vida. Y eso es lo que le había privado de libertad en una casa que él mismo había alquilado en Roma y que le estaban custodiando. Y dice, para mí el vivir es Cristo. La pasión de mi vida es Cristo. Porque al fin y al cabo, en Cristo sé quién soy. En Cristo mi vida tiene sentido. En Cristo puedo ver las mismas raíces y la respuesta a la misma existencia. Por lo tanto, dice Pablo, mientras yo viva, voy a servir a Cristo. Si mi vida tiene sentido con Cristo y en Cristo, si la existencia de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, la da Cristo, le quiero servir a Él. Y cuando muera, si es que el Señor no ha muerto antes, bueno, qué problema, lo tendré por ganancia, porque empezará la vida con mayúsculas. La vida por toda una eternidad. Por lo tanto, la pasión por Cristo, como digo, llenaba el corazón y la mente del apóstol aún en medio del sufrimiento. Podéis ver, por ejemplo, en el versículo 24, que no lo
no lo hemos leído, pero dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo por amor a Cristo. Ahora bien, también es cierto que cuando Pablo está escribiendo estas palabras, en su mente están anidando otros pensamientos. La mente del ser humano es así. Estamos pensando constantemente, sobre todo en aquello que más nos preocupa, ¿no? Le vamos dando vueltas al tema, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que cuando Pablo escribe esta carta a los creyentes que están en Colosas, alrededor del año 61, lo hace desde la cárcel, desde aquel piso en el que estaba retenido. Un año antes había recibido una visita de un tal Epafras, que era anciano y probablemente era el fundador de la iglesia en Colosas, que hizo todo un viaje de 2000 kilómetros desde Colosas, que está en la actual Turquía, hasta Roma, para explicarle cómo funciona, cómo va la vida de la iglesia en Colosas, pero además también le informa que ya se están produciendo algunas falsas herejías, algunas falsas enseñanzas que algunos maestros, intentan difundir dentro de la congregación. Es cierto que en el informe que está recibiendo Pablo por parte de Epafras, si leyeseis los versículos del 3 al 8, lo leeréis en casa, que es el contexto de estos versículos, os daréis cuenta que Pablo es consciente de que la iglesia va bien, en el sentido de que han reconocido que, de alguna manera, la vida cristiana no solamente era creer a Cristo, el momento de su conversión, sino que son conscientes de que esa conversión requiere todo un proceso, una santificación, que les va a llevar a seguir creciendo en Cristo. Estas son las dos cosas fundamentales de todo cristiano. No solo creer a Cristo, creer su palabra, creer lo que Él ha hecho por ti y por mí, sino seguir creciendo en Él, en santidad, para vivir como Él y para reflejarle a Él. Entendían esa tremenda importancia de seguir fortalecidos en la fe para poder seguir avanzando en la vida cristiana. Una relación íntima y personal con Él. Pero Pablo también es consciente de que no se podían relajar. Precisamente por estas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo de forma muy sutil. Porque además sonaban súper espirituales. Pero ¿sabéis cuál era el problema? Que esas enseñanzas se estaban poniendo al margen. A Cristo lo dejaban al margen. Se predicaban a ellos mismos. Es que nos sucede hoy también, en nuestros días, algo parecido. Quizás la pasión no se despierta por Cristo, sino por las personas. Porque me gusta fulanito, porque me gusta menganito. Quizás, lo que nos atrae son esas tradiciones, como lo de la Semana Santa, esas procesiones, porque como la procesión de Tarragona no hay ninguna, ¿no? O quizás nos miramos también al pueblo evangélico. Lo que nos está trayendo son pastores o maestros que se están predicando a ellos mismos, que hablan muy bien, que nos encanta, que pasamos un buen tiempo, un buen rato, pero Cristo es marginal. Marginar significa poner a un lado, ¿vale? Poner al margen, apartar. Y sin embargo Pablo nos pregunta a través de este texto: ¿es posible avanzar en la vida cristiana sin Cristo? Esta es la pregunta. Evidentemente que no. Sin Cristo no hay cristiano. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay Semana Santa. Y decimos Semana Santa porque es lo que estamos celebrando ahora. Navidad o cualquier tipo de festividad que podáis pensar. Es como un coche. Si tú a un coche no le pones gasolina, el coche no va a avanzar. Salvo que esté en una pendiente, entonces por inercia empieza a tirar hacia abajo y ya sabemos lo que sucede. Se va a descontrolar y se puede llegar a estrellar. Sin Cristo no hay cristianismo. No hay cristiano. Por eso el cristiano es alguien que sabe y que tiene pasión siempre por Cristo. No por la Semana Santa, como decían las revistas. No por las tradiciones. No por lo que envuelve, por la espiritualidad que puede envolver las festividades, como la que estamos celebrando ahora. Por eso, a modo de introducción, me gustaría preguntarte: ¿para ti el vivir es Cristo? ¿Y el morir es ganancia? Como decía Pablo. También dice Pablo en el capítulo 3, versículo 11, que Cristo es el todo. Y la palabra nos pregunta en esta mañana: ¿Cristo es el todo en tu vida? Es decir, ¿Cristo es suficiente o necesitas añadirle algo más? No es que, tengo que añadirle algo de tradición, tengo que añadirle algo de ideas, religiosas, tradiciones, incluso méritos personales, ¿no? Quizás tú en esta mañana dices: a mí Cristo no me basta.
no es suficiente, algo tendré que hacer yo, algo bueno tendré que hacer para ganarme el favor de Dios, para ganarme la relación con Dios, para que Dios me quiera en su presencia. Y dice Pablo en estos versículos, concretamente en el versículo 20, que Dios en Cristo lo ha hecho todo por ti, que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada porque la maldad anida en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, ante aquel que es santo, que es bondadoso, que es justo, tú y yo, injustos y pecadores, no podemos hacer nada. ¿Qué dice el versículo 21? Dice, ya que nuestra actitud y nuestros pensamientos nos llevan a hacer lo malo y por lo tanto nos alejan de la bondad y santidad de Dios, convirtiéndonos en sus enemigos. He leído la Nueva Versión Internacional para que podamos captar mejor lo que nos está diciendo. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para relacionarnos con Dios. Es Dios en Cristo quien lo ha hecho todo por ti y por mí. Porque nuestros pensamientos, nuestra actitud siempre nos lleva a pensar mal, a hacer el mal, a buscar el mal. Por mucho que nos propongamos, acabamos cayendo muchas veces. Solución para esto ya. Y Cristo nos ha dado la salida, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, ¿qué es? Si tú y yo no podemos hacer nada para relacionarnos con Dios, ¿qué es lo que ha hecho Dios en Cristo por ti, por mí, para que podamos, bueno, de alguna manera relacionarnos con Dios? Si tú ya eres creyente, para reavivar tu pasión por Cristo en tu vida y en todas las áreas de tu vida, y si todavía no eres seguidor de Cristo, si todavía te estás planteando qué decidir en relación a Cristo, realmente puedas entender que sin Cristo no vas a poder llegar al Padre, como veremos luego. No vas a poder relacionarte con Dios. Y dice Pablo que lo primero que ha hecho Cristo, vamos a ver 2 puntos en esta mañana a través de este texto que se nos ha leído. Lo primero que ha hecho Cristo en ti y por ti ha sido reconciliarte con Dios. Versículos del 15 al 21. Y fíjate que cuando Pablo habla de reconciliar, es que existe un conflicto. Si no existe un conflicto, si no hay un conflicto, no hay que reconciliar nada, todo está bien, ¿no? Pero hay un conflicto, hay un problema que separa al ser humano, que nos separa a ti y a mí de Dios. Y a ese problema la Biblia, ¿cómo lo llama? Pecado, maldad, egoísmo, rebeldía. Y tú te estarás preguntando ahora, ¿rebeldía a qué? Bueno, rebeldía a vivir la vida de Dios. Nos dice en Génesis que Adán y Eva, que el ser humano quiso hacerse igual a Dios. Yo quiero ser el centro de mi vida. Yo no necesito a Dios para nada. No necesito vivir la vida de Dios, tal como Él la ha diseñado, tal como Él la ha planteado, que es en comunión con Él, en relación con Él. No quiero relacionarme contigo, quiero vivir mi vida. Y tú no tienes que decirme qué debo hacer, ni cómo debo vivir. Esa es la esencia del conflicto. Esa es la esencia de la rebeldía. Eso es lo que provoca la necesidad de que Cristo, en la cruz, sea el único que puede reconciliarnos con Dios. Y quizás te estés preguntando en este momento lo que Pablo nos contesta en este texto. ¿Y quién es Cristo para que me pueda reconciliar con Dios? ¿Qué hace a Cristo diferente a Buda, a Mahoma? Bueno, a todos esos dioses politeístas que puedan tener pues, religiones asiáticas o que hayan en otras partes del mundo. ¿Qué hace a Cristo único para que me pueda reconciliar con Dios? Y Pablo contesta. Dice que hay 4 cosas que lo hace único. En primer lugar, dice Pablo en el versículo 15 que Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿O dicho todas las palabras? Cristo es Dios hecho visible en forma humana. De tal manera que toda la plenitud de la deidad, como dice la canción, ¿no? Pero dice la Escritura, habita en Jesús y toma forma humana, como dice el versículo 19, dice por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? De la deidad, evidentemente. Cristo es Dios. Por lo tanto, no se trata de un ser creado, no se trata de un ser inferior, sino que Cristo es Dios mismo, es lo que nos está diciendo el versículo 15 en la segunda parte. Cristo es el primogénito de toda la creación. Primogénito no porque no sea el primer ser, no porque sea el primer ser creado, porque entonces no sería Dios. Primogénito, por lo que explica en el versículo 16.
Porque primogénito es aquel a quien pertenece todo el derecho de ser el Señor de todo lo creado. Porque fíjate que dice el versículo 16, que en Cristo, y por medio de Cristo y para Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pero además, en segundo lugar, Cristo es el único que nos puede reconciliar con Dios, porque Cristo es preexistente. Es decir, Cristo es antes de todas las cosas, lo que dice el versículo 17. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Pero que Cristo es antes de todas las cosas no solo es en un sentido cronológico, sino también en el sentido de que es conocedor desde la eternidad de todos sus propósitos. No podemos coger nunca por sorpresa a Cristo, porque todo constituye y contribuye a sus planes y propósitos. Por eso dice el versículo, todas las cosas, todo cuanto sucede, subsisten, contribuyen en Cristo para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. En tercer lugar, ¿quién es Cristo para que pueda reconciliarnos con Dios? Dice Pablo en el versículo 18, Cristo es preeminente. ¿Esto qué significa? Pues que es superior, es único, es supremo. Por eso dice, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es único en ese sentido. Cristo es el principio. Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es el primogénito entre los muertos? Porque es el que ha resucitado. Él es el primero. Y como Él resucitó, se nos decía en esta mañana, nosotros también tenemos la esperanza de que también vamos a resucitar. Para que en todo tenga preeminencia. En cuarto lugar, versículo 20, ¿quién es Cristo para que pueda reconciliarnos con Dios? Cristo, versículo 20, es el único mediador. ¿Es el único mediador? Hemos dicho hace un momento que existe un conflicto, existe un problema. Estamos enemistados con Dios. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, hacen que no queramos reconciliarnos con Dios, que no podamos reconciliarnos con Dios. Mejor dicho, a causa del pecado. Por lo tanto, Dios en Cristo se hace visible ¿para qué? Para mediar. Es el justo. Es aquel en quien no hubo pecado, quien puede realmente mediar ante el Padre, para que el Padre nos pueda ver justos, como veremos ahora. Tú y yo no podemos mediar por nosotros mismos. No hay ningún otro mediador. Dice la Escritura, no hay terceras personas, no hay nadie más. Dios mismo quien puede mediar en Cristo para justificarnos, para que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos declare y nos vea justos. Y todo ello lo hizo, como hemos dicho, posible a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿No te llama la atención? Claro, ahora tenemos la cruz para todo, ¿no? Tenemos como símbolo la cruz, hay algunas cosas que llevan la cruz, ¿no? Y sin embargo, la cruz, ¿de qué era símbolo? En los tiempos de Roma. Pues era símbolo de odio, no de paz. No precisamente lo que nos está diciendo en el versículo 20. Dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz no era para generar paz. La cruz generaba odio. En la cruz se llevaban a los malhechores, se llevaban a los ladrones. La cruz era para castigar. Y qué curioso que Dios mismo utilice ese símbolo de castigo y de odio para en lugar de castigar la maldad del ser humano, perdone la maldad del ser humano. En lugar de generar todo el odio, en la muerte del crucificado iba a traer paz para el ser humano. Y todo ello por amor, porque no tendría por qué haberlo hecho. Y todo ello por gracia, nos dice la Escritura, porque no lo merecíamos. Pero lo hizo. Y además, dice Pablo, somos reconciliados en el versículo 22 en su cuerpo de carne. ¿Y por qué dice esto Pablo? Bueno, lo que comentábamos al principio, ¿no? Habían unas herejías que se estaban intentando introducir dentro de la Iglesia, las cuales decían, bueno, era una secta, la secta de los gnósticos, que venían a decir que, bueno, que el cuerpo, la materia era mala y que por lo tanto, como la divinidad, la bondad divina podía encarnarse en un cuerpo que era imperfecto y que era malo. Era impensable, dice Pablo. No. Dios se encarnó en Cristo. Tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío.
Porque, precisamente, porque Jesús ha sufrido la muerte como verdadero ser humano, como tú y como yo, podemos estar seguros de que ha ocupado nuestro lugar en la cruz. El lugar que tú y yo merecíamos. Pero también es cierto que Jesús enfrentó la muerte como verdadero Dios. Perfecto Dios. No hubo pecado en él. El justo, dice la Escritura, murió por el injusto. Por lo tanto, tú y yo podemos estar seguros de que hemos sido perdonados. Que hemos sido declarados justos. Y de que su sacrificio es completo y suficiente. No hay que añadirle nada más. Y nosotros los seres humanos nos empeñamos en añadir a esa salvación, a ese perdón de los pecados, obras, méritos. No, es que aquí tengo que contribuir yo porque si no, no va a ser posible reconciliarnos con Dios, ¿no? Por lo tanto, fíjate qué interesante. Jesús muere en una cruz, ¿para qué? Para perdonar, no para castigar, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Pero resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos una vida que es eterna, que ya podemos vivir aquí en abundancia, pero que además la vamos a vivir de una manera temporal, por toda una eternidad. Y esta doble realidad de la obra de la cruz, su muerte y después su resurrección, nos habla de una triple victoria. En primer lugar, se los decía al principio también, que Cristo ha vencido al pecado. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ve justos a través de su Hijo. Esa sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Y Dios, cuando tú acudes a Él, te ve a través de Cristo y te declara justo. Por eso Cristo ha vencido al pecado. En segundo lugar, Cristo ha vencido al diablo. Es la referencia que encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 20, cuando dice Pablo que Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, es decir, la cabeza de Satanás mismo. Por lo tanto, fíjate, Cristo no es solo Salvador, sino que Cristo también es Señor. Y quizás estés diciendo ahora, hombre, pues el diablo sigue ejerciendo su poder. O sea, el diablo sigue haciendo de las suyas, es evidente. El diablo se sigue saliendo con las suyas. Y dentro, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que fuera es evidente, porque tiene su dominio. Pero lamentablemente, muchas veces también acaba tentando y dominando al mismo creyente, como veremos ahora, porque se aparta de Cristo. Nos apartamos de Cristo, o servimos al Señor, o no, o servimos a los intereses de Satanás. Es cierto que el diablo tiene todavía poder mientras estemos en este mundo. Es cierto que utiliza los poderes terrenales para que le sirvamos a Él y no a Dios. Pero también es cierto que por la cruz, por su muerte y por su resurrección, su poder es limitado. ¿Por qué? ¿Por qué el poder del diablo es limitado? ¿Por qué Cristo, en este sentido, ha vencido al diablo? Porque fíjate que en la cruz de Cristo, todos los poderes terrenales estaban implicados en su muerte. El poder religioso, a través de los fariseos. Se lo querían sacar de encima, querían cargarse a Jesús, querían eliminar a Jesús. ¿Por qué? Este nos va a sacar de nuestros privilegios. Nosotros queremos mantener nuestro poder y nuestra jerarquía. Jesús debe ser eliminado. El poder terrenal, el poder religioso, en la cruz, para acabar con Jesús. Pero también tenemos el poder político y el poder judicial, porque antes era la misma persona, a través de Pilato. Cuando le traen a Jesús delante, bueno, él en principio no lo ve culpable, pero ¿qué hace? Voy a tener la fiesta en paz, me lavo las manos, oye, al fin y al cabo, que hagan lo que quieran, y yo me mantengo en el poder, yo en la silla, como diríamos hoy, ¿no? Pero también en la cruz de Cristo opera el poder militar. Los soldados romanos, que se encargan de certificar la muerte de Jesús, pero luego se encargan de sellar bien la tumba, siguiendo las órdenes de Pilato, ¿no? Porque habían venido los sacerdotes y los fariseos diciendo, oye, la tumba que quede bien sellada y pon soldados, que no sea que vengan los discípulos del Señor, quieran robar el cuerpo para luego decir que ha resucitado, como él ha dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿no? ¿Que quién deben sellar? El poder militar, los soldados, ahí bien representados, para acabar y certificar la muerte de Cristo. ¿Y qué hablaremos del poder financiero?
A través de Judas. O Judas no vendió por 30 monedas de plata al Señor. Claro que estaba en los planes del Señor y que todo ello tenía que responder a sus propósitos. Es curioso, ¿no? 30 monedas. ¿Sabéis por qué fueron 30 monedas de plata? Porque en el Antiguo Testamento se pagaban 30 monedas de plata por aquel esclavo que había sido herido. Cuando un amo tenía, por ejemplo, un buey o tenía un animal, y su animal, esto está recogido en Éxodo, en el capítulo 21, versículo 32, dice que cuando un animal doméstico o salvaje, pero que pertenecía a un amo, hería a un esclavo, a otro esclavo de otro amo, tenía que compensarle con 30 monedas de plata. El siervo sufriente fue herido por nuestras rebeliones. ¿Y cuál fue su pago? 30 monedas de plata, como sucedía en el Antiguo Testamento. Todos estos poderes estuvieron implicados en la muerte de Cristo en la cruz. Y parece que se salieron con la suya. Por fin Cristo ha muerto. Pero fue una victoria falsa, porque al tercer día resucitó. Por lo tanto, no había ninguna resistencia posible ante aquel que es el soberano Señor, a quien pertenecen todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Cristo como vencedor reina. Por eso decimos que Cristo ha vencido al diablo y ha vencido todos los poderes terrenales, que ya no tienen un poder efectivo en los seguidores de Cristo. En los seguidores de Cristo. Cuando nos apartemos de Cristo, cuando nos apartemos de su palabra, cuando nos vayamos alejando, el diablo también dice en la Escritura que está como león rugiente para ver a quien puede devorar. Pero aquel que sigue a Cristo, que depende de Cristo, el diablo ya no tiene nada, ya no tiene un poder efectivo. ¿Es Cristo nuestro Rey? Nosotros somos ciudadanos de su reino. Un reino que responde a su Señor. Y la Escritura es clara. No se puede servir a dos señores. Y por eso el reino tiene su propia economía, ¿verdad? El reino de Dios tiene su propia economía. Por poner un ejemplo de estos 4 que hemos mencionado, ¿no? En cuanto a los poderes terrenales. La economía del mundo, ¿cómo funciona? Consume, gasta, ¿no? ¿Y la economía del reino? Hombre, trabaja dignamente, pero ¿para qué? Para dar y dar. La avaricia en contraposición de la generosidad. ¿Por qué? Porque servimos a dos señores diferentes. O servimos a Satanás, y a sus intereses, o servimos al Señor. Por eso dice el Señor mismo en el Sermón del Monte: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hablando de la cuestión económica, pero podríamos hablar de la justicia de Dios, ¿no? Qué diferente es la justicia de Dios a la justicia impartida por el propio ser humano. Gracias a Dios también que tenemos cristianos que son luz en cada uno de esos ámbitos, cristianos que son buenos financieros, cristianos que están ejerciendo justicia de manera sabia, dirigidos por el Señor, que están en la política, bueno, que están militares también, tenemos cristianos que están sirviendo en el ejército, aportando luz, aportando esos valores del reino de Dios. Pero además, Cristo ha vencido a la muerte. Cristo vive. Se nos decía también hace un momento. Y ello nos habla de la vida eterna que tenemos en Él. Y en segundo lugar, con esto acabo, Cristo no solo nos ha reconciliado con Dios, sino lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz ha sido transformarnos, cambiarnos, nuevas criaturas. ¿Para qué? Pues para reflejarle a Él, para vivir la vida de Dios, para vivir como Él quiere que vivamos. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 22. Dice: en su cuerpo, por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjate que para Dios es tremendamente importante la santidad y la madurez espiritual para que le podamos reflejar. Claro, si no reflejamos la santidad o la madurez espiritual, no lo estaremos reflejando a Él, no estaremos reflejando a Cristo, no estaremos viviendo como Cristo. Por eso dice Pablo en el versículo 23 que la transformación que experimentaron un día los colosenses no es un hecho puntual, no fue en el momento de su conversión, sino que la transformación, ese cambio, es un proceso.
les va a llevar toda su vida, que eso es lo que le llamamos ese proceso de santificación, de tal manera que requiere, versículo 23, permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Te has fijado? La santidad y la madurez espiritual están estrechamente ligadas, son inseparables ¿de qué? Del Evangelio que habéis oído, de la palabra de Dios. O dicho de otra manera, si buscamos otros caminos fuera de la centralidad de la palabra de Dios para mi vida, en todos los ámbitos de mi vida, ¿qué va a suceder? Que no vamos a poder permanecer fundados y firmes en la fe, que nos vamos a desviar, que vamos a caer y que no vamos a cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, al fin y al cabo, no se trata la vida cristiana simplemente de empezar bien, somos convertidos a Cristo. Nos hemos vuelto a Él, perfecto. Pero aún más importante es permanecer en Cristo, como dice en el versículo 23. ¿Para qué? Para que podamos acabar bien. Y eso es lo que deseamos, espero, cada uno de nosotros en esta mañana. Y esto nos recuerda, por último, que en la santificación no hay atajos. Es una lucha. El diablo está muy interesado en que las cosas no vayan bien. Y por lo tanto requiere pasar muchas veces por caminos complicados, circunstancias que son difíciles. A veces vamos a tener que derramar lágrimas, como le sucedió a Pablo. Pablo no es alguien ajeno a lo que tú y yo hubiéramos podido pasar. Y decimos Pablo porque es el que está escribiendo esta carta. Cristo mismo supo lo que es padecer. Y se implicó totalmente con nuestra situación. Tenemos modelo, y nuestro modelo es Cristo. Pero entonces, ¿de dónde podemos sacar las fuerzas? Para poder seguir avanzando en la vida cristiana, para que las metas de Cristo, para que los propósitos de Cristo en mi vida puedan ser una realidad. Pues dice Pablo, lo contesta, todo el capítulo 1, pero vamos a leer solo el versículo 11 y el 29, que es el contexto de estos versículos. Dice, esto es posible, sacar fuerzas para mantenernos firmes en la fe, es posible, fortalecidos, versículo 11, por Cristo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Por el versículo 29, luchando según el poder de Cristo, que actúa poderosamente en mí. El poder de Cristo, porque si depende de mi poder, de lo que Samuel puede, no puede nada. No puede nada. Eso decía el apóstol también, todo lo puedo, evidentemente. Es que en Él, y solo en Él, actuando poderosamente en mí, puede ser una realidad. La transformación, la santificación, la madurez, el seguir avanzando en la vida cristiana. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a recuperar la pregunta del principio. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es el Cristo de las ideas religiosas que has estado escuchando toda tu vida? Y así te imaginas a Cristo, ¿no? Por lo que te han ido contando, por lo que culturalmente te han ido enseñando. ¿Es el Cristo de las procesiones? ¿Es el Cristo de los rituales? ¿Es el Cristo de las festividades? ¿O es el Dios que ha interrumpido en la historia y lo ha hecho de forma visible en Cristo, habitando entre nosotros, implicándose en nuestra situación, en nuestro conflicto, pero dando su vida, el justo por los injustos, como perfecto hombre, para que no tengamos dudas de que Él ha ocupado nuestro lugar, pero como perfecto Dios, para que tú y yo no tengamos dudas de que hemos sido perdonados por su sangre y que por lo tanto podemos tener relación con Dios. El Cristo que muchos, miles de personas han reconocido a lo largo de la historia como Señor. Es el Cristo del cual fueron cientos y cientos de personas testigos de su resurrección también. Miles de personas. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Pasión por la Semana Santa, como nos decían en la revista, o pasión por Cristo? Yo espero que en esta mañana todos los que estamos aquí presentes tengamos esa pasión por aquel que nos ha reconciliado con Dios. El único que puede hacerlo es Dios mismo, encarnado, ocupando el lugar que tú y yo merecíamos, para que tuviéramos una relación con Dios. Pero también que nos ha transformado, nos ha cambiado, somos nuevas criaturas, somos ciudadanos de un nuevo reino. Que el Señor nos ayude
a reflejar ese carácter de Cristo, a llevar a cabo esos valores para poder ser sal y luz en medio de nuestra ciudad, en nuestras familias, ya empezando en casa, pero también en el trabajo, en la ciudad, allí donde el Señor nos pone. Recuerda que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si tú quieres relacionarte con Dios, no lo vas a poder hacer si no es por Cristo. Así que el Señor te bendiga en esta mañana. Que su Espíritu, si tú todavía, no te has decidido a aceptar a Cristo, su palabra y lo que Él ha hecho por ti en la cruz, que te empujen esta mañana a hacerlo. Que no te vayas de aquí sin decir yo quiero seguir a Cristo, porque entiendo que mi vida va a ser llena, completa, abundante, con significado, con dirección. No solo aquí, sino por toda una eternidad. Que el Señor te bendiga. Y pasión y compasión es lo que sintió Jesús por el hombre pecador, para sacarlo de esa esclavitud, de esa servidumbre y ponerlo en la esfera de la vida, de la libertad. Y pasión, como decía el pastor Samuel, es lo que también nosotros, en virtud de ese sacrificio, es que podemos sentir por nuestro Maestro, por nuestro Salvador. Y esa pasión nos lleva a la fidelidad, nos lleva a la obediencia. Y en la obediencia no solo un día bajamos a las aguas del bautismo, como Él ordenó, en testimonio, esa fe, y un testimonio público a los hombres, sino también en obediencia participamos de esta ordenanza que es el pan y el vino, porque así lo instituyó también el Señor a los discípulos y a todos aquellos que luego por la fe fueran hombres y mujeres que le siguieran. Y recordamos ahora en esta mesa el hecho de que el pan simboliza su entrega total en la cruz, su vida, su cuerpo en muerte para resucitar en vida. El vino simboliza esa sangre que vertió en la cruz como nuevo pacto, como nueva alianza para ponernos en una situación ahora no bajo la ley, sino bajo la gracia y bajo la fe y el perdón y la misericordia de Dios. Yo voy a pedir a los hermanos que ante la Santa Vino, Moisés y Ana, pasen aquí. Vamos a recordar el texto bíblico al respecto que nos habla precisamente de cómo el Señor, ¿verdad?, empezó aquel momento en la Santa Cena. Dice la palabra del Señor que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadla. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo:
esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y hasta aquí recordamos precisamente cómo el Señor instauró aquel momento en el cual todos sus discípulos posteriores, de generación tras generación, como pueblo de Dios, como iglesia, podrían recordar, deberían recordar y practicar. Y es que nosotros hoy estamos aquí precisamente para recordar ese gran sacrificio de Cristo en la cruz a favor del hombre pecador. Por lo tanto, todo aquel que se ha entregado a Cristo, todo aquel que por la fe le ha aceptado, todo aquel que es hijo de Dios por la fe y no por obras, sino solo por los méritos de Cristo, es que puede ser bautizado y puede tomar del pan y del vino. Pero también todo aquel que aun habiendo sido bautizado, que aun siendo creyente, está en comunión con Dios. Porque si no lo está, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, que cada uno se examine a sí mismo y vea si puede tomar de ese pan y de esa copa dignamente. Vamos pues a hacer una oración, primero por el elemento del pan. Elena, ¿quieres orar? Sí, Padre, gracias te damos en este día tan especial en el que recordamos, Señor, tu resurrección. Que nos ayudes a ser dignos de tomar estos símbolos, Señor, que no lo hagamos a la ligera, Señor, sino que pensemos realmente en el sufrimiento que tú tuviste en la cruz, Señor. Gracias porque mandaste a tu Hijo, Señor. Gracias por su amor por nosotros. Gracias porque hasta en el último minuto siempre estuvo pensando en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser dignos de ti, Señor. Ayúdanos y danos con tu poder y tu espíritu, Señor, que cada día seamos más santos para ti, Señor. Que tu poder sea el que nos ayude a santificarnos, Señor, cada día. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas dignos de este sacrificio, Señor. Gracias porque tú resucitaste, Señor, y porque si no, no estaríamos aquí en esta mañana, Señor, y por eso te damos gracias infinitas, Señor, y te pedimos que tú nos cambies nuestra actitud, nuestro corazón, que sea una actitud de agradecimiento continuo, Señor, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor, que no lo tomemos a la ligera, que nuestro compromiso contigo sea serio, Señor, y que cada día, Señor, queramos crecer en ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y tal como hemos leído, el Señor Jesús tomó el pan después de la acción de gracias y lo partió, y tras haberlo partido, lo ofreció a sus discípulos. Mientras pasan el pan, con esta actitud también de comunión, vamos a entonar el cántico 116, la primera estrofa, y el coro, cual indefenso bebé. Indefenso bebé.
comamos de este pan, hacedlo en memoria de él. Voy a pedirle a Antonio que él tenga oración por el vino. Bendito Padre y Señor nuestro, te agradecemos, Señor, estos momentos que pasamos recordando tu sacrificio por nosotros. Al Señor, que así sea, que lo hagamos pensando siempre en ti, que derramaste tu sangre para nuestra salvación. Pues te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. También el Señor tomó el vino, llenó la copa y la ofreció a sus discípulos para que bebieran de ella. Vamos a entonar la siguiente estrofa: en el jardín del dolor mi carga decidió llevar la estrofa. Y así también el Señor dijo: esta copa es un nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Seguiremos con la siguiente estrofa: mirad sus manos y pies heridos por la expiación y el robo. Vamos a entonar juntos el último cántico para terminar el culto de esta mañana, y es aquel 14 que dice: Señor mi Dios. Vamos a
a entonar de ese cántico las 3 estrofas del cántico 114. Ay, perdón, el cántico 14, quería decir, el cántico 14. Bendícenos a lo largo de esta semana. Te pedimos que la gracia del Padre, que el amor de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.